Hola, mi nombre es Ángela Viviana Barragán Amaya, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. En este video presento el avance correspondiente a los capítulos 1 y 2 de la investigación titulada Sentidos y significados de la experiencia musical escolar en la educación pública urbana, percepciones, experiencias vividas y formas de participación. El planteamiento del problema parte de una preocupación central. La clase de música está presente en la escuela, pero no siempre se comprende desde la experiencia vivida por los estudiantes. Por ello, la investigación propone mirar la educación musical escolar no solo como una asignatura o un espacio curricular, sino como una experiencia formativa, participativa y situada. En el contexto internacional, la educación musical se estudia cada vez más desde la voz estudiantil, la participación y las mediaciones pedagógicas, además del sentido que adquiere la música en la vida escolar. En el contexto nacional, Colombia reconoce la educación artística y musical como parte de una formación integral, que aunque persisten tensiones curriculares, metodológicas y contextuales que afectan su desarrollo en la escuela. En el contexto local e institucional, Bogotá presenta condiciones propias de la educación pública urbana, marcadas por la diversidad estudiantil, las culturas juveniles, los recursos variables y distintas formas de participación. Por esta razón, se considera necesario comprender cómo los estudiantes del Colegio Castilla y ED viven, perciben y significan esta clase de música. A partir del problema planteado, la pregunta que orienta esta investigación es: ¿cuáles son los sentidos y significados atribuidos a la experiencia musical escolar de los estudiantes de secundaria del Colegio Castilla y ED mediante sus percepciones, experiencias vividas y formas de participación para generar comprensiones pedagógicas en el contexto de la educación pública en Bogotá? El supuesto teórico de esta investigación plantea que los sentidos y significados atribuidos por los estudiantes a la experiencia musical escolar se configuran a partir de sus experiencias, sus percepciones y sus formas de participación en la clase de música. En este esquema, la experiencia musical escolar se entiende como una vivencia formativa, sensible, relacional y sobre todo situada. Las percepciones y las experiencias vividas nos permiten reconocer que los estudiantes piensan, sienten, viven y valoran la clase de música. Asimismo, las formas de participación permiten observar cómo ésta se concreta en la experiencia. Esas formas incluyen la participación auditiva, vocal e instrumental, corporal y rítmica, simbólica, lectora y colaborativa. A partir de estos elementos, se espera que se generen comprensiones pedagógicas relacionadas con el sentido formativo de la clase de música, con las mediaciones pedagógicas y las tensiones propias de la educación musical dentro de la escuela pública urbana en Colombia. Esta investigación se justifica desde 4 lugares principales. El primer lugar tiene una relevancia social porque busca visibilizar la voz estudiantil y aportar una comprensión de la educación musical en la escuela pública. Escuchar a los estudiantes permite reconocer cómo viven la clase de música y el lugar que ocupa esta experiencia en la formación. En segundo lugar, presenta una aportación teórica porque permite comprender la experiencia musical como una vivencia situada, formativa y relacional. No es únicamente el estudiar contenidos musicales, sino analizar cómo la música toma sentido en la experiencia escolar. En tercer lugar, posee una aportación metodológica, porque se sustenta en un diseño cualitativo fenomenológico, que resulta importante para comprender la experiencia vivida desde la voz de los estudiantes. Finalmente, la investigación tiene una justificación personal relacionada con el compromiso pedagógico de la investigadora como docente de música con la necesidad de comprender de una manera más profunda lo que ocurre dentro de la clase. El marco teórico se apoya en 4 referentes principales. En primer lugar, Dewey permite comprender la educación como una experiencia. Desde esta perspectiva, la clase de música no se reduce a una actividad curricular, sino que se concibe como una vivencia formativa donde intervienen la acción, la reflexión, la sensibilidad y la participación. Luego está Vygotsky, que aporta la noción de mediación sociocultural. Esto permite entender que los significados no se construyen de manera aislada, sino en la interacción con otros. Mediante el lenguaje, la cultura y la mediación,
entre pares y con el docente. En tercer lugar, Small permite comprender la música como una acción social. Desde aquí, participar musicalmente implica establecer relaciones entre personas con los sonidos, con los espacios, con los repertorios y los significados compartidos. Y finalmente, Mann nos permite entender que la comprensión fenomenológica de la experiencia vivida resulta fundamental para interpretar los sentidos que atribuyen los estudiantes a la clase de música. El análisis conceptual organiza las categorías centrales de la investigación en una categoría principal, que es la experiencia musical escolar, entendida como la evidencia educativa situada mediante la cual los estudiantes atribuyen sentidos y significados a la clase de música. En esta categoría se desarrolla a través de las formas de participación musical que incluyen la participación auditiva, vocal, instrumental, corporal, rítmica, simbólica, lectora y colaborativa. En la categoría secundaria, las comprensiones pedagógicas en el contexto de la educación pública, que permite interpretar lo que la experiencia musical revela sobre el sentido formativo de la clase de música, las mediaciones pedagógicas y además las tensiones de la educación musical pública urbana. Las dos categorías permiten construir, entonces, una lectura situada de la clase de música en Bogotá. El análisis referencial se organiza en tres niveles: internacional, nacional y local. En el internacional, los estudios muestran que la música escolar se vincula con participación, motivación, disfrute, pertenencia y voz estudiantil. Estos aportes permiten comprender que la experiencia musical adquiere mayor sentido cuando los estudiantes participan activamente y se sienten reconocidos. En el nacional, los antecedentes evidencian que la educación musical en Colombia se relaciona con el currículo, los repertorios contextualizados, las prácticas colectivas, las tecnologías y la inclusión cultural. Esto nos permite ubicar el problema entre las tensiones propias del sistema educativo colombiano y de las prácticas musicales escolares. Y en el nivel local, los estudios en Bogotá muestran mediaciones pedagógicas, recursos interactivos, exploración sonora y aportes socioemocionales en los colegios públicos. Sin embargo, también se identifica la necesidad de profundizar en la voz directa de los estudiantes, especialmente en contextos escolares públicos concretos, como resulta ser el Colegio Castilla y Edén. Aquí les presento las referencias principales que sustentan el análisis referencial y el marco teórico de la investigación. Muchas gracias por la atención a este video.